abre la sesión a la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Antes de comenzar con los asuntos de la reunión, quiero anunciar que se realizaron 4 modificaciones al orden del día que consisten en lo siguiente. Se retira el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15C de la Ley Federal del Trabajo y el dictamen de la proposición de punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que informe y finalice los procesos de consulta y a su vez se apruebe el proyecto de norma oficial mexicana. Cabe destacar que ambos instrumentos refieren en ellos materia de subcontratación y fueron presentados por la senadora Freida Maribel Villegas Canché, de modo que por su complejidad y relevancia serán discutidos en una sesión posterior designada específicamente para temáticas de similar índole. Asimismo, se advierte de una modificación al segundo transitorio de la propuesta de dictamen relativa al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de las personas trabajadoras del hogar, presentado por la senadora Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, a fin de que se establezca que la entrada en vigor de la reforma será hasta dentro de 18 meses, una vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social haya establecido la incorporación formal del nuevo sistema para las trabajadoras del hogar. Por tanto, quedaría de la siguiente manera. Segundo, el presente decreto entrará en vigor a los 18 meses siguientes en el Diario Oficial de la Federación. Tercero, de igual manera, se retira la propuesta de dictamen del punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México, a fin de que en el ámbito de su competencia lleve a cabo las acciones que juzgue pertinentes para la resolución de los conflictos laborales suscitados en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, presentado por el senador Américo Villarreal Anaya. El orden del día ha sido distribuido con oportunidad y el nuevo orden del día se encuentra disponible en sus respectivos lugares, por lo que solicito a la secretaria senadora Patricia Mercado dé lectura al nuevo orden del día. Con su permiso, presidente, voy a dar lectura al nuevo orden del día. 1. Pase de lista de los senadores y senadoras presentes y declaratoria de quórum, que ya sucedió. Lectura del orden del día, que es lo que en este momento estamos haciendo. 3. Aprobación del acta de la reunión anterior. 4. Discusión y votación de los siguientes dictámenes. Iniciativas. 1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 69 y 72 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, presentado por la senadora Nancy de la Sierra Arámbulo. 2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. 3. Multidictamen positivo relativo a 5 iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en materia de ampliación del permiso de maternidad, presentadas por las entonces senadoras Cristina Díaz Salazar y Diva Adamira Gastelum Bajo durante la 63 legislatura. 4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 15º transitorio a la Ley Federal del Trabajo relacionada con la implementación de un directorio nacional de lactarios, presentado por la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena y el senador Miguel Ángel Navarro Quintero. 5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 371, fracción novena y 373 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la senadora Cecilia Margarita Sánchez. 6. Se retira este numeral debido a su complejidad para poder ser discutido y analizado con mayor detalle en otra sesión. Es este proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15C de la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, presentada por la senadora Freida Maribel Villegas Canché, que es a lo que se refería el presidente de esta comisión, dejarlo no para discutirlo el día de hoy. 7.
proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 311 y adiciona el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo, presentada por la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de las personas trabajadoras del hogar, presentado por la senadora Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. 9. Multidictamen en sentido negativo por el que se desechan 4 iniciativas con proyecto de decreto presentadas por las y los entonces senadores Carlos Alberto Puente Salas, Angélica de la Peña Gómez, Yolanda de la Torre Valdés y Carlos Manuel Merino Campos, presentadas durante la 63 legislatura. Minutas 10.10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 513 y 515 y se adiciona un artículo 515 bis a la Ley Federal del Trabajo, y proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39A, 39B, 153L, 153Q, 514 y 899E de la Ley Federal del Trabajo. Iniciativas presentadas por la entonces diputada Ana Georgina Zapata Lucero y por el entonces diputado Carlos Gutiérrez García durante la 63 legislatura. 11. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29 al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, iniciativa presentada por el entonces diputado José del Pilar Córdoba Hernández durante la 63 legislatura. 12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 176, fracción segunda, numeral 8 de la Ley Federal del Trabajo. Iniciativa presentada por la entonces diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredonda durante la 63 legislatura. 13. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo 537 y se adiciona un inciso D a la fracción 1 del artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo, iniciativa presentada por el entonces diputado José Everardo Nava Gómez durante la 63 legislatura. 14. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 451 y se deroga la fracción tercera del artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo para remitir a los artículos 929 y 930 del mismo ordenamiento legal. Iniciativa presentada por el entonces diputado Marco Antonio Aguilar Yunes durante la 63 legislatura. 15. Proyecto de decreto por el que se adiciona en segundo párrafo el artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo. Iniciativa presentada por el entonces diputado Ernesto Rallis Cumplido durante la 63 legislatura. 16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, fracción octava, 51, fracción segunda, 133, fracción treceava y 994, fracción sexta, y se adiciona un inciso C al artículo tercero bis de la Ley Federal del Trabajo. Iniciativa presentada por el entonces diputado Edgar Romo García durante la 63 legislatura. 17. Proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 33 y un segundo párrafo al artículo 106 o 1006, 106, de la Ley Federal del Trabajo, presentado por las y los entonces diputados Luisa María Alcalde Luján, Claudia Delgadillo González y Ricardo Pacheco Rodríguez durante la 63 legislatura. 18. Proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en materia de maternidad y lactancia. Iniciativa presentada por diversas diputadas y diputados durante la 63 legislatura. 19. Dictamen en sentido negativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo. Iniciativa presentada por la entonces diputada Luis Argelia Paniagua Figueroa durante la 63 legislatura. 20. Dictamen en sentido negativo la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo, iniciativa presentada por la entonces diputada Gabriela Ramírez Ramos durante la 63 legislatura. Proposiciones con punto de acuerdo, número 21 del orden del día, por el que el Senado de la República respetuosamente solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que dentro de sus acciones de protección y defensa de los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación revisen y, en su caso, intervengan en contra de Mexicana de Aviación y sus extrabajadores
por la disposición y usufructo de los activos del Centro de Capacitación Alas de América SADCB, de Servicios de Apoyo en Tierra SADCB y de Aeromexpress por parte de Grupo Aeroméxico SABDCB, presentado por el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. 22. Se retira este numeral debido a su complejidad para poder ser discutido y analizado con mayor detalle en otra sesión, por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México a fin de que en el ámbito de su competencia lleve a cabo las acciones que juzgue pertinentes para la resolución de los conflictos laborales suscitados en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, presentado por el senador Américo Villarreal Anaya. 23. Por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE, remita un informe a esta soberanía acerca del estado que guarda la supuesta falta de liberación del recurso referido por los trabajadores suplentes de Zacatecas y demás estados donde se les adeuda, así como de los motivos del retraso de dicho pago. De igual manera, se exhorta a que se salvaguarden los derechos laborales de los trabajadores suplentes y se evite cualquier represalia en contra de la libertad de expresión de todo trabajador, favoreciendo en todo momento el diálogo y la negociación, presentado por la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. 24. Por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta soberanía el convenio 129 sobre la inspección del trabajo en agricultura de la Organización Internacional del Trabajo, presentado por el entonces senador Víctor Manuel Castro Cosío. 25. Se retira este numeral debido a su complejidad para poder ser discutido y analizado con mayor detalle en otra sesión, por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que informe y finalice los procesos de consulta y a su vez se apruebe el proyecto de norma oficial mexicana PROY NMX-R-086-SCFI-2016, que regula a las empresas de subcontratación y o tercerización de personal, presentado por la senadora Freida Maribel Villegas Canché. 26. Dictamen en sentido negativo por el que se desechan 37 proposiciones con punto de acuerdo por haber quedado sin materia por el paso del tiempo, presentadas por diversas senadoras y senadores durante las 62 y 63 legislaturas. Asuntos devueltos por el Pleno del Senado de la República. 27. Dictamen en sentido negativo por el que se desechan 4 iniciativas en proyecto de decreto presentadas por diversas senadoras y senadores durante las 62 y 63 legislatura. Número 5, asuntos generales. 6, clausura y convocatoria para la próxima reunión. Este es el orden del día, senador presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Antes de proseguir, de continuar, quiero darle la bienvenida a la senadora Blanca Piña, al senador Daniel Gutiérrez, al senador Aníbal Ostoa, todos miembros integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social. Les pido si alguno de mis compañeras y compañeros integrantes de la comisión le gustaría tratar algún asunto que se estime relevante. De ser así, les pido que lo exprese para incluirlo en el orden del día. Si no hay algún tema, alguna sugerencia, en consecuencia solicito al senador Carlos Humberto Aceves del Olmo, secretario de esta comisión, consulte si es de aprobarse el orden del día. Por favor. Con mucho gusto, señor presidente. Se pregunta si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Con base en lo anterior, queda aprobado el orden del día. Continuando con los asuntos dispuestos, ruego a la secretaria Patricia Mercado someta a la consideración de esta Asamblea el acta de la segunda reunión ordinaria de esta comisión. Con gusto, presidente. Someto en votación económica si es de aprobarse el acta de la segunda reunión ordinaria. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es unánime, queda aprobada el acta, presidente. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, queda aprobada el acta de la sesión anterior. Continuando con los asuntos de la agenda de este día,
procederemos a la discusión y votación de los dictámenes presentados por parte de esta comisión, los cuales han sido entregados de manera electrónica a sus correos institucionales y a los correos de sus enlaces legislativos desde el pasado 13 de marzo. En consecuencia, daremos inicio a la discusión de los proyectos del dictamen. Yo quisiera pedirle al secretario técnico de esta comisión, al licenciado Marcos del Rosario, que por favor nos comente sobre estas iniciativas de la agenda del día de hoy. Con gusto, presidente, con su venia. En primer lugar, tenemos el dictamen que se propone en sentido positivo, cuya proponente es la senadora Nancy de la Sierra Aramburu, cuyo objetivo es el tema de la libertad sindical del apartado B. Ella propone reformar el artículo 69 a fin de que los trabajadores al servicio del Estado puedan dejar de pertenecer al sindicato en el momento que ellos lo decidan sin necesidad de ser expulsados. Así como también se pretende reformar el artículo 72 señalando que se debe comprobar si al momento de recibir la solicitud de registro de un sindicato se debe comprobar si existe otra asociación sindical en ese momento, señalando que el registro únicamente se otorgará si éste tiene la mayoría sobre el actual. Al respecto, la Secretaría Técnica, estimó las siguientes consideraciones, que es de aprobarse la reforma del artículo 69, ya que esta favorece la libertad sindical, toda vez que es importante que los trabajadores tengan la opción de poder dejar de pertenecer a un sindicato sin necesidad de pasar por un proceso de expulsión. No se aprueba lo relativo a la reforma del artículo 72, ya que esta favorece la sindicación única, misma que no va acorde a los principios de los cuales México es pionero, así como también no es acorde a los instrumentos internacionales de los que México forma parte. Igualmente, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas tesis aisladas y jurisprudencia en el mismo sentido. De igual forma, se propone adicionar un segundo párrafo en aras de mejorar la redacción del artículo 69, un segundo párrafo, el cual refiere que el trabajador gozará en todo momento de la libertad de adhesión o separación en un sindicato. Es decir, solamente va a complementar y fortalecer esta libertad sindical, que es lo que propone de alguna manera o es el sentido de esta iniciativa. ¿Sigo con todas las iniciativas o quiere que bueno, una por una? Perfecto. Eso serían las consideraciones. Muy bien, pues está a su consideración. Si hay algún comentario sobre esta iniciativa y el dictamen respectivo, por favor, sírvanse a hacer uso de la palabra. La senadora Lucía Trasviña tiene la palabra. Gracias. Con su permiso, presidente, solamente es en cuanto a la redacción, el trabajador gozará, cambiaríamos por ejercerá, porque es una libertad. En todo momento su libertad de adhesión y separación en un sindicato es el ejercicio de una libertad en términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos con respecto a lo inherente del ser humano, que es esa libertad para ejercer. Solamente el término. Gracias. Muy bien, pues está a su consideración esta propuesta de cambiar el término el trabajador gozará por el trabajador ejercerá. No sé si alguien tenga alguna objeción o lo sometemos a consideración. A ver, una consideración general. También, perdón, el senador Carlos Aceves quiere hacer algunos comentarios, por favor. Gracias. Mi comentario es en el sentido de que, de acuerdo con el orden del día, vienen diferentes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en muchos artículos. Pero por otro lado se están llevando las pláticas con la Secretaría del Trabajo, con la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen, con los grupos de abogados del gobierno, empresariales y obreros, para las modificaciones que se harán al total de la reforma laboral.
no se tiene un proyecto definitivo, pero lo que ha sucedido es que cada uno de los que se han analizado ya se han aprobado, porque con el artículo 98, el apartado 98 de la Organización Internacional del Trabajo, lo primero que se está haciendo es ponerlo vigente. Y con el artículo que ve lo de las trabajadoras domésticas, también hay ya prácticamente terminado un proyecto en el que todos estuvimos de acuerdo que debe tener todos los derechos que tienen todos, y que no solamente no debe haber diferencias, sino que no se previó solo con el Seguro Social que les dé un apartado especial. Entonces, si en esta sesión que estamos llevando hay aprobación de artículos de la Ley Federal del Trabajo, cuando se haga, que esto es inminente ya, las pláticas para cómo quedará totalmente terminada la revisión tripartita que gobierno, empresarios y trabajadores están haciendo, tendríamos que volver a cambiar o traerlo a la Comisión de Trabajo para ver de qué forma quedó la ley, porque no es uno, son más de 10 los artículos que están aquí y que no sabemos si quedarán exactamente como están ellos. Esto lo hago solamente como una observación, pero lo que diga la mayoría, eso hacemos, porque ahí se está llevando principalmente por la Secretaria de Trabajo, Luisa María, y por los abogados. Es una respetuosa observación que yo hago, pero para que se tome la decisión que por mayoría se dé, porque el cambio de la Ley Federal del Trabajo no es unilateral, es tripartita, y tiene que agotarse los tiempos para que entre en vigor terminada como haya quedado. Yo no tengo ningún problema en varios de estos artículos. Personalmente, perdón que hable en primera persona, pero es por la organización que yo dirijo. Por ejemplo, lo de los estatutos, la propia Constitución establece que los sindicatos tienen autonomía y que tendrán sus propios estatutos. Un trabajador nuevo llega a una empresa, no puede conocer los estatutos del sindicato. Cuando hace su solicitud, se le dice cuáles son las obligaciones del empresario y cuáles son las obligaciones del trabajador. Y se empieza a dar lecciones de los estatutos, cómo están. Los cambios de estatutos están en los contratos colectivos, porque hay quien tiene por un trienio o hay quien tiene por un sexenio. Se cambian, se votan y se aprueban o rechazan. Con esto ya no tendría mucho caso estar haciendo la revisión que se está haciendo tripartitamente, porque estoy cierto de que el gobierno dirá, pues estos puntos yo no los puse, o si los puse y me los aprobaron, y el sector empresarial dirá, no quedamos en esto, y me los rechazaron. Y los trabajadores también podríamos tener diferencias con lo que hemos hablado. Por ejemplo, yo he estado hablando con el presidente de la comisión. Si me permite, senador, una moción. Estamos tratando específicamente el artículo 69 y 72. Quizá en asuntos generales ya podemos ampliar un poco más nuestra participación o discurso. Mi respeto para usted, pero para nosotros poderle darle mayor dinámica al trabajo. Perdón, presidente. Totalmente de acuerdo, solamente que yo no quisiera caer en el hecho de que esto se pase ya al Pleno
y se apruebe sin que se haya aprobado la nueva Ley Federal del Trabajo, porque tendríamos que hacer otra vez, esta misma comisión tendría que hacer nuevas sesiones. Pero lo que ustedes decidan, muy bien, lo adapto. Sí, perdón. Tiene la palabra la senadora Patricia Mercado, después el senador Gutiérrez y después la senadora Kenia López. Yo creo que hay que separar. A mí me parece, es decir, lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados, independientemente de lo que esté haciendo el gobierno, es el Ejecutivo mandó una propuesta de reforma sobre temas de justicia laboral y libertad sindical. Solamente sobre esos dos temas viene la reforma laboral. Entonces, nosotros en esta comisión y en este Senado podemos votar y podemos, independientemente de cómo venga aquella reforma, podemos votar muchos otros temas de reforma a la Ley Federal del Trabajo que no son materia de la reforma que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Entonces, poniendo eso en la mesa, y por eso me parece que la reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, sí lo podemos votar porque no es un asunto que se esté tratando en esa reforma que tiene que ver solo con estos dos temas, justicia laboral, el nuevo marco de justicia y de libertad sindical. Digo, ya llegaremos a ese punto. Entonces, el punto que en este momento tratamos, ahí sí estoy de acuerdo con el senador Aceves del Olmo, en el sentido que este tema tiene que ver con libertad sindical. Entonces, no hay que desecharlo, pero yo lo dejaría en este momento en un impasse, porque efectivamente la Cámara de Diputados ya hizo un parlamento abierto, digo, no sé, no está en una mesa tripartita, yo ahí difiero, pero sí en un parlamento abierto, están ya sistematizando los diputados y las diputadas de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados todo lo que ahí recibieron para poder dictaminar esa ley y votarla y mandarla al Senado de la República. Cuando nos la manden a nosotros, podemos ver estas iniciativas para ver si están reflejadas en eso que decidió la Cámara de Diputados con respecto a la propuesta del legislativo. Entonces, sí me parece que este punto, si lo votáramos en este momento, este artículo, si lo votáramos en este momento, lo votáramos en el Pleno, lo mandáramos a la Cámara en este momento nos está mandando a nosotros la reforma laboral, nos vamos a cruzar sobre el mismo tema. Entonces, me parece que me parece que el que sigue sí son temas que exhaustivamente vienen en la reforma que mandó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y que me parece que tendríamos mejor que esperar y no dar en este momento la discusión sobre este tema, no sobre otros que no tienen nada que ver, como outsourcing y otros que no tienen nada que ver con la reforma que se está discutiendo. Esa sí tenemos que discutirla nosotros. Senador Daniel Gutiérrez, le había pedido antes la palabra. Senador Daniel Gutiérrez, después la senadora Kenia López. Bueno, sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, bueno, la idea de esta iniciativa, ¿verdad? Pues va en el sentido de la libertad sindical. Y efectivamente, pues es un tema que inclusive el Senado ya con el reconocimiento del artículo 98 de la Organización Internacional del Trabajo, pues ya se dio en ese sentido. Pero viene la propuesta efectivamente de la Cámara de Diputados y el espíritu pues es la libertad sindical. Entonces yo creo que pues no está de más el comentario que hace la compañera senadora Patricia y obviamente pues en su momento también vamos a tener esa iniciativa de la Cámara de Diputados. Coincido con la senadora Patricia. Perdona más tiempo. Sí. Independientemente que esa sea sobre el apartado B, creo que hay que esperar el nuevo marco de libertad sindical. La senadora Kenia López, por favor. Muchas gracias, presidente. La verdad es que no creo que vale la pena litigar el orden del día, se aprobó por unanimidad, pero sí quisiera hacer algunas puntualizaciones que me parece nos va a ayudar a que en el transcurso de esta legislatura y la próxima podamos transitar de la mejor manera. Nos envían, y la verdad es que es muchísimo trabajo, de manera técnica es muchísimo trabajo, los dictámenes. Yo pediría, digamos, lo primero es la forma de los dictámenes. Ojalá nos pudieran enviar, licenciado, cada uno de los dictámenes con el formato, que además algunos sí lo tienen. Por ejemplo, el segundo dictamen sí lo tiene un formato de qué dice la ley
cuál es la propuesta y cuál es la propuesta de dictamen. Entonces, ojalá y en lo posible todos los dictámenes pudieran tener ese mismo formato. Lo pediría, digamos, es un tema de fondo, de forma que nos ayuda a resolver el fondo. Es la primera cosa. La segunda, con todo respeto, por supuesto, me parece, ya lo dijo el presidente, yo lo iba a preguntar, pero lo dijo usted de manera inicial, cosa que se agradece, ¿por qué se retiraron el punto 6, el punto 22 y el punto 25? Honestamente es que si el punto 6, que está concatenado con el punto 25, que tienen que ver, las dos son propuestas de la senadora Freire y tienen que ver con… con subcontratación, exacto. Con materia de subcontratación, yo pediría que si se hace alguna reunión en en un tema lateral, pues se nos pueda convocar para que vayamos generando, porque lo dijo muy bien la senadora Mercado, es un tema que de una u otra manera ya acompañó el Senado, bueno, también lo ha dicho el senador Gutiérrez, es un tema que ya acompañó el Senado con el convenio de la OIT y que necesitamos encontrar un punto de coincidencia porque hay distintas visiones, distintas versiones, ¿no? Entiendo que por eso se retira. Si hubiera alguna reunión exprofeso para esto, yo pediría al presidente que se nos convoque para que de manera coordinada pudiéramos empezar a generar un documento, el documento que sea necesario para las tantas iniciativas que se presenten sean necesarias. Y por un tercer punto, yo estoy absolutamente de acuerdo. A ver, compañeros, no puede ser que estemos sacando los temas de la subcontratación porque es un tema, además así lo frasearon, ¿no? Estamos saliéndonos del tema, pasemos a discutir el punto 1 y a la votación. Ya no hay punto, no, bueno, concluyo nada más. Concluyo. Nomás para aclarar, no se está cancelando, se está proponiendo porque se retira. No posponiendo, no. Bueno, de esta discusión, de esta Así aquí dice, claro. Hoy, por eso, no se está cancelando. Eso es un tema nacional que habrá que discutir y aprobar. Voy al… en su momento y dictaminarlo. Lo que queremos es que en este momento no está suficientemente analizado y discutido. Hay propuestas y alternativas de muchas otras senadoras y senadores miembros de esta comisión que están pidiendo que se revise más en detalle, porque esta propuesta no cubre todos los aspectos que tiene que ver con un tema tan trascendente en este momento como es la subcontratación. La idea es quizá en una próxima reunión, si la próxima o la siguiente, lo vamos a discutir. Sí, así concluyo, presidente. Entonces, nada más, si se están, así se fraseó, se retira el numeral debido a la complejidad, yo pediría que debido a la complejidad de justo el dictamen 1 se retire y podamos entrar a una discusión en paralelo con la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Por dos cosas, ¿eh? Primero, porque la Cámara… Moción, presidente, estamos tratando el punto número 1. Específicamente, esos temas están en el orden del día más adelante. Más adelante. Entonces, concluyo, porque se está abordando el tema en la Cámara de Diputados y segundo, y con esto me parece que creo que también vamos a abonar al buen trabajo de esta comisión. Yo pediría que si hay algún senador que quiera hacer alguna modificación al dictamen que se nos entregó, sea el senador o la senadora quien lo presente, no la Secretaría Técnica, con todo respeto. Porque suponiendo que no se retirara, estamos discutiendo un artículo único que tiene que ver con el 69 en párrafo en la cabeza, en un primer párrafo y en un segundo párrafo, que no tenemos aquí. Ahorita yo le tuve que preguntar al secretario técnico de qué estamos hablando esto de cambiar la palabra gozará, porque no lo tengo en mi documento. Y es una propuesta que se acaba de dar en este momento, que además no se da por la senadora proponente, sino se da por la Secretaría Técnica. Con todo cariño y respeto, por supuesto, me parece que vale la pena retirar de la discusión este documento, y segundo, si alguien o algún senador o senadora quiere hacer una propuesta, lo haga de viva voz para que podamos entender la discusión en su momento. En términos generales es evidentemente pedir que se retire. Es una reforma constitucional, me parece que buscaríamos, en su caso, cuando se tenga la consolidación de un acuerdo para aprobarse en el Pleno, lo podamos generar así. Gracias, presidente. Yo quisiera nada más hacer una aclaración antes de ceder la palabra. Estas modificaciones al artículo
el contenido y la explicación vienen, por supuesto que se enviaron en la propuesta inicial y toda la fundamentación de la senadora Nancy Lat Sierra de por qué propone el cambio y por qué sugiere efectivamente dar paso a la libertad sindical en este aspecto también de los trabajadores miembros del apartado B, el apartado B de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, lo que queremos es que este tema y lo que habíamos planteado está la fundamentación atrás. No tengo ningún inconveniente en que sea la senadora o senador proponente el que haga los cambios, pero yo creo que esto está suficientemente explicado, están todos los argumentos, está toda la conciliación con los conceptos de la Organización Internacional del Trabajo, con la organización, todo lo que tiene que ver con derechos humanos también. Es que actualmente en la ley está muy claro ese punto. Ahorita solamente pueden dejar de ser trabajadores miembros de un sindicato del apartado B si los expulsan, nada más. O sea, si no son expulsados tienen que estar a fuerza y seguir siendo miembros de esta organización. Lo que se trata es de dar la libertad para que el trabajador decida y no solo por causas de expulsión, porque es una forma de ejercer un control que va totalmente en contra de la libertad sindical. Y eso es lo que, simplemente como aclaración, pero… Eso está en la burocracia. Sí, está en la burocracia, pero No está… en los contratos. No, estamos hablando del apartado B solamente, la modificación al artículo 69 y 70 del apartado B, exactamente. Perdón, me había pedido, senadora, la senadora Vanessa Rubio la palabra y después la senadora Lucía Trasviña. Muchas gracias, presidente. Simplemente de acuerdo con lo que dijeron los dos secretarios de la comisión, tanto el senador Aceves como la senadora Mercado, creo que haremos muy bien en términos de organización de nuestro trabajo, en pasar los temas de justicia laboral y de libertad sindical para una sesión posterior cuando ya estemos discutiendo la reforma laboral. Creo que eso me parece muy buena idea. Y en contexto de lo que había dicho mi compañera la senadora Kenia López, creo que eso es lo que habíamos acordado. No que iba a haber una reunión aparte del tema de subcontratación o outsourcing, sino que motivo de esta comisión vamos a tener una sesión especial sobre el tema de outsourcing y creo que eso también presenta una buena opción para que podamos hacer un análisis más ordenado de los trabajos. Y por lo demás, sugeriría que siguiéramos con el desahogo del orden del día, que es enorme. Por favor. Insisto, no nos perdamos en la técnica jurídica. Perdámonos en el reclamo social de nuestros obreros, de nuestras clases trabajadoras, de nuestras mujeres domésticas, para sacar adelante la tarea. No hay rigidez en la ley. En cualquier momento en la práctica estará vigente en el sentir de todos nosotros para poder lograr transformar, para nutrirla. Saquemos la tarea porque es una demanda de seguridad nacional, es una demanda social. Y procedamos, aquí hay dos propuestas, la que aplacemos y la que saquemos. Adelante, gracias, presidente. La senadora Blanca Piña. Pues yo nada más para recordarles, compañeros, que tenemos un trabajo que realizar nosotros como senadores y en verdad no tenemos por qué estar esperando a que allá la Cámara de Diputados digan y decidan. Nosotros tenemos una posición de senadores y tenemos la obligación de ir sacando nuestro trabajo con nuestras propias posiciones. Yo creo que este punto lo tenemos que desahogar aquí, independientemente de que de la Cámara venga como venga, cuando venga, entonces compaginamos. Y simplemente coincidimos o no coincidimos y entonces lo discutiremos. Pero ahorita creo que tenemos que desahogar este punto porque nos corresponde como Comisión del Trabajo y después veremos qué viene y qué podemos modificar o no. Esa es mi posición. Yo quisiera agregar una consideración general. Yo no creo ni considero conveniente que el Senado de la República y esta Comisión de Trabajo se paralice a la espera de cómo viene el proyecto y cuándo viene de reforma laboral. Yo creo que tiene toda la capacidad y la responsabilidad y la obligación el Senado de la República para dictaminar sobre este proyecto. Tan es así que de la Cámara de Origen lo van a turnar a nosotros para revisarlo. Pero independientemente de que se aprueben casos, pues tendríamos que en todo caso adecuarlos o modificarlos si fuera la situación que se necesitara. Pero en este momento, pues paralizar a la Comisión para que no apruebe nada más que temas chiquititos, porque viene la reforma, pues sea tripartita o como venga, o sea a través de foros o parlamentos, pues yo creo que la reforma tiene que llegar y nosotros tendremos el criterio y la capacidad y la responsabilidad para
conducirla en los mejores términos posibles. Yo no creo que se obstaculice, y si en un momento dado, por consideraciones generales de todos o del Pleno, este tipo de artículos tienen que volverse a adaptar, pues se adaptarán. Yo creo que el criterio tiene que ser flexible y no estrictamente rígido. Yo creo que la senadora Lucía, creo que dijo, la ley no es rígida y no puede ser rígida en ese sentido. Entonces, yo creo que para volver al orden del día, este es el primer punto que está presentado, porque si no, pues nos vamos a perder en consideraciones generales que yo pensaba dejar para el final, como está establecido generalmente en todas las reuniones de las comisiones, y que pues procediéramos a discutir si estamos de acuerdo o no en esta modificación en este momento. Si la ley viene en otro sentido, pues ya veremos y discutiremos si es superior el criterio que viene o es el de la libertad. No creo que debamos de detenernos y no hacer nada más que cuestiones muy ligeras o superficiales y no ir al fondo de algunas cuestiones, salvo en los casos que, como se dijo, el de la subcontratación, pues requiere de una reunión especial, amplia, porque algunos senadores y senadoras tienen opiniones que dar sobre este tema tan importante y seguramente habrá que escuchar a muchas otras opiniones y hacer foros o parlamento para discutir esto. Estamos de acuerdo, no creo que sea ningún problema. En este momento se pospuso, no se cancela, ese tema no se puede cancelar, y si no sabemos si viene en el proyecto de ley o no, aparentemente no está incluido, pero es un tema que no se puede ignorar y desconocer y que sigan las cosas como están, cuando hay un convenio 98 aprobado, cuando hay otra serie de modificaciones a la ley, que yo creo que debemos de hacerlo. Entonces, yo consideraría que pues efectivamente este punto se votara, si estamos de acuerdo o no, a reserva de que cuando venga el proyecto de ley, si hay que hacerle cambios de nuevo, pues lo haremos. Yo creo que tenemos toda la capacidad para eso, ¿verdad? Entonces yo prácticamente sugeriría que lo sometiéramos a votación, ¿verdad? Y que pudiéramos decidir sobre este punto en particular. Sí, lo vamos a votar, ¿no? Yo solo una última aclaración, sí, si me lo permiten. Yo quiero decirles que nosotros recibimos ya un proyecto de ley, y cuando hablo de nosotros hablo de un sector que hicieron en el gobierno, la Secretaría de Trabajo y sus asesores y la Secretaría de Gobernación. Ya tenemos un proyecto para que con ese trabajen los abogados que representan a cada. Eso está avanzando. Y yo creo que está pues, a tiro de pájaro que nos manden ya cuál es la reforma laboral. Porque si ustedes recuerdan, cuando llegó el 98, que la OIT lo dijo, se votó aquí ya, es la primera y única vez que yo he ido a la tribuna, porque los otros temas no son mis temas. Ahí fui y voté a favor, igual que todos ustedes, que el partido mayoritario y todos. Expliqué cuáles eran los problemas que habría, porque se tendría que ajustar a algunas cuestiones internas, algo que ha estado vigente durante tantos años, pero se ha ido modificando anualmente, se le quitan o se le ponen algunas cosas. Entonces, no es no querer hacerlo. El 98 ya fue votado. Moción, con el respeto que nos merecemos todos los senadores, el señor presidente propuso llevar el punto a votación. Gracias. Perdóname, yo quisiera aclarar con respeto, querido senador, es que todos tenemos propuestas probablemente, nosotros también tenemos propuestas, probablemente algunos de las senadoras, senadores, sobre el tema de la subcontratación, y lo que estamos diciendo, necesitamos este tiempo para analizarlo y dictaminarlo en su momento y discutir y aprobar el mejor proyecto que pueda tener para beneficio de la clase trabajadora, para beneficio del país. Yo creo que eso es lo que queremos hacer y lo vamos a discutir y analizar, nomás que en este momento no estamos en esa capacidad sobre ese tema, pero el otro es una propuesta muy clara. Yo creo que simplemente se modifica o no. Ahorita están bajo el control y el sujeto de organizaciones burocráticas para que los trabajadores no puedan decidir libremente si quieren seguir perteneciendo o no como trabajadores de esas instituciones. Lo que estamos diciendo, movamos este artículo, esta palabra, simplemente para que tengan ese derecho a ejercerlo,
porque va de acuerdo con todas las demás propuestas y modificaciones de la Ley Federal de Trabajo en términos de democracia y de libertad sindical. Pero pararnos y esperar hasta que venga y analizar y ver si encaja, bueno, pues vamos a paralizar esta comisión y el trabajo, ¿no? Nos vamos a ir a cosas muy pequeñas y superficiales. Adelante, la senadora que. Muchas gracias, presidente. Me parece que la posición ha sido muy clara y respetuosa. Lo que le estamos solicitando, porque además es que verdaderamente no tenemos ni siquiera claridad de la propuesta, porque se acaba de adicionar un párrafo que no viene en el documento y estamos hablando de una reforma constitucional. Lo que estamos solicitando es que se retire del orden del día de hoy, nos demos más tiempo. Por eso yo argumentaba, si se retiraron los otros dos temas, que además son congruentes con el Senado porque se aprobó el convenio de la OIT, más a mi favor pedir que se retire este punto del orden del día, no que se cancele la discusión, no que digamos que el Senado claudique, por supuesto, pero que se retire hoy, porque además, senador, con todo respeto, hay una propuesta de adición de un párrafo que no tenemos y es una reforma constitucional. La petición de la senadora Mercado, a la cual yo me sumo y me parece que es, digamos, en una lógica no de controvertir el tema de fondo, porque esto creo que nos daría a lo mejor para una siguiente discusión, pero el tema de forma es, retirémoslo ahora, tengamos tiempo, o tengamos más tiempo y además conozcamos bien la propuesta. Reitero, se está discutiendo un segundo párrafo que no tenemos en el documento. Gracias. Moción, senadora. Se les envió con anticipación de la fundamentación, de la fundación, de la iniciativa. No, perdón, presidente, no. Digo que el informe del secretario técnico. Pero el párrafo es una palabra. Entonces que quede como está, gozará en lugar de ejercerá. Es que es otro párrafo, presidente. Ese párrafo no lo tenemos. Se lo digo de verdad, digo, ojalá. Pero es conclusión de todo el análisis de la iniciativa que propuso la senadora Nancy de la Sierra en su momento. Está perfectamente fundamentado ahí todo. No, es otro simplemente párrafo. Es una manera de resumen. Bueno, lo que está proponiendo es eso. Con permiso. Sí, adelante, senadora, nomás para. Asumo el último párrafo como propuesta de mi parte y pido, señor presidente, que se lleve a votación, si los compañeros están de acuerdo, que se agregue ese último párrafo, como mi propuesta. Gracias. Bueno, yo creo, pues vamos entonces a someter a consideración la senadora Patricia Mercado si votamos sobre este punto que sugiere la senadora Lucía Trasviña. O sea, ¿cuándo firmamos el convenio 98? ¿1950? ¿Cuándo fue? En 47 creo que. Bueno, 1947 firmamos el convenio 98, ¿no? Y en este momento necesitamos a lo mejor 15 días para que la Cámara de Diputados, después de 30 años o 40, no sé aritméticamente cuántos son, 70 años, ¿verdad? Necesitamos 15 días para que la Cámara de Diputados nos traiga masticado cómo se logró el consenso, o la mayoría, seguramente será una mayoría, para la libertad sindical. Entonces, nada más quiero aclarar que no estaba. Moción, secretaria. Le ha instruido el señor presidente que ponga a votación el punto y el párrafo. No, pero me dio la palabra el presidente. Me dio la palabra. Entonces, simplemente, no, lo que quiero decir es mejor, de verdad, es mejor conocer toda la propuesta sobre esos dos temas. Los demás no son chiquitos, las trabajadoras del hogar es un gran tema. Por eso decía que esa es mi diferencia con el senador Aceves del Olmo, de que no podemos discutir nada. No, esa no es mi consideración. Mi consideración es solamente sobre propuestas que tienen que ver con libertad sindical. De justicia no hay ninguna, en realidad, nada más de esperar 15 días después de 70 años. Pero quiero aclarar, mi voto es absolutamente a favor de esta reforma. Sin embargo, quiero dejarlo y a lo mejor proponer una primera votación, porque son varios temas. Este es apenas el primero, son varios temas que tienen que ver con libertad sindical, por lo menos 2 o 3 que tienen que ver con libertad sindical. Decir, esperamos o votamos en este momento y después pasar a la votación. Sí me gustaría, presidente, que dividiera la votación en dos. La primera es si esta comisión
espera, tomando en cuenta que ya la iniciativa está en la Cámara de Diputados a punto de dictaminarse sobre libertad sindical, si esperamos que nos la manden y aquí le damos, no somos oficialidad de partes, la vamos a discutir, le podemos hacer todas las reformas que se quieran, hacemos esta reforma al apartado B que vaya congruente con lo que se haya, lo que se tenga en el apartado A. Me parece una reforma de verdad de lo más importante, que se vote eso. Esa es mi moción de votación, se puede votar en contra. Mi moción de votación es que se divida. Si esperamos que venga de la Cámara de Diputados la propuesta sobre libertad sindical y en este momento suspendemos esos temas, o los votamos en este momento independientemente de lo que venga de la Cámara de Diputados. Ese es mi punto. Presidente, Sí, ya, moción, creo que hay de las dos propuestas que ya la senadora había argumentado hace rato, ya lo sabemos, hay que votarlo. ¿Sí? ¿Posponemos o lo votamos de una vez y que se someta a votación y avancemos? Pues yo creo que sí. Es mucho trabajo y no nos podemos estar deteniendo por estar repitiendo lo mismo, por Así favor. es. Senadora Trasviña, perdón, Lucía Trasviña. Es que vamos a someter a votación. Bueno, pues la esperamos. Pero miren, precisamente porque tenemos desde 1947 esperando. Ha sido amplia y suficientemente discutido. Esperar otros 15 o 20 días, ¿para qué? El término es muy claro. ¿Hay libertad sindical o no hay? Y independientemente de cómo venga el proyecto de la Cámara de Diputados, pues parece que estamos esperando que venga en contra de la libertad y la democracia sindical. Voy a pedir, entonces, sí, presidente. pero es que yo creo que eso está Ya clarísimo. Es nada más. Yo voy a votar a favor. ¿Podríamos entonces conocer el texto completo? Están los textos. Este es. No. Ese es el párrafo que sintetiza el texto de la iniciativa de Que ley. se agrega. ¿Podríamos conocer el Sí. Bueno, pues se los... ¿Tú? Que se ¿Sí? lea. Bueno. A la hora de la Bueno, pues lo leemos. Primero vote lo primero, después lo segundo. Pero- Si nos esperamos. Que pidió la Sí, es una moción de votación. Bueno. La vota, no importa, pero espera Trasviña porque si no va a perder, ¿no, presidente? Somos 4 juntas. Sería bueno la pantalla. Del apartado A, la reforma laboral. Votamos el de las empleadas. ¿Cómo? Ahí te vas a quedar sentado 2 horas. No, está bien. Para que lleguemos al punto. Pues llegamos a ese, estamos en el primero. De 25. En el primero de 25. Diputada secretaria, votamos el de las domésticas a favor, ¿ya? Sí, claro. Llevamos una hora en el No hay problema. Bueno, pues ese lo podemos sacar ahorita de una vez, pues si todos están de acuerdo. Pero vamos a terminar con ese, yo sugeriría. Entonces, la primera votación es que esta comisión se reserva a discutir temas de libertad y justicia sindical, esperando la reforma la reforma laboral que vote la Cámara de Diputados. Quienes estén a favor de esto que acabo de decir, por favor, levantando la mano de manera afirmativa. ¿Quienes estén en contra? Muy bien. Entonces se decide que vamos a entrarle a todos los temas de libertad y justicia sindical, independientemente de lo que nos mande la Cámara de Diputados. Ahora, la segunda votación es, voy a leer el artículo que está ahí en pantalla, que es artículo único, se reforma el párrafo primero y se adiciona, no es una reforma constitucional, es una reforma a la ley. Se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue. Artículo 69. Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. El trabajador ejercerá en todo momento de su libertad de adhesión o separación en un sindicato. Asimismo, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato, a no formar parte de él o a permanecer en el mismo. Tomo la votación.
Ejercer porque Ejercer, pero ya está, ¿verdad? ya está ahí. Decía Sí, gozar dice ejercer. y ya dice ejercer. Gozará. Ejercerá. Ejercerá en lugar de gozará. Sí, ahí está. Ya está. Entonces, lo leído es lo que, con las reformas que la senadora Trasviña he puesto en la mesa. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es unánime, señor presidente. Continuemos con el orden del día. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, señor secretario técnico, por favor, con las demás propuestas. Con su venia, señor presidente, como segundo punto, el sentido del dictamen se propone positivo con modificaciones. Es una reforma a la fracción segunda del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, la proponente la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, y el objetivo es pretender reformar la fracción segunda del referido artículo con el fin de aumentar los días del permiso de maternidad hasta 18 semanas. La consideración que hace esta Secretaría Técnica es que con base al convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, se ha señalado que no, cabe señalar que no ha sido ratificado en México, pero de alguna manera es una figura como se refiere, como se conoce como soft law, que son parámetros que pueden ser referenciales. Se propone que el plazo contenido sea de 14 semanas, como lo prevé el convenio 183, para permiso de maternidad. Es decir, es un parámetro internacional que nos podemos ajustar, aunque no es un instrumento vinculante, sí es un parámetro de referencia, ¿no? Muy bien, pues está a su consideración. Si, por favor, los que estén a favor, por favor, sírvanse a levantar la mano en votación económica. Muchas gracias. Okay. Está a favor. Okay. Vanessa, también la senadora Vanessa, adelante. Nada más reconocer el esfuerzo de esta comisión, este dictamen me parece que es uno de los logros para las mujeres más trascendente que pueda tener esta legislatura. La posibilidad de tener las 14 semanas sin duda es un gran avance, es una lucha histórica que han tenido las mujeres y me parece nada más, senador, reconocer en esta comisión, y seguramente así será el Pleno, esta modificación. Como dice actualmente la ley, las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores. La propuesta de reforma a este dictamen dice disfrutarán de un descanso de 7 semanas anteriores y 7 semanas posteriores. Sin duda es un gran logro para las mujeres y para la posibilidad de estar en familia y en casa. Muchas gracias, presidente. Muy bien, pues yo quisiera que este comentario de la senadora Kenia se pueda incorporar y adicionar también a este acuerdo que creo que ya votamos todos por unanimidad a favor de él. Ya lo habíamos votado, pero bueno, está sujeto. Entonces, de nuevo, los que... No le hemos votado. Bueno, no levantamos la mano hace un momento, pero lo volvemos a levantar, aplaudimos. Bueno, los que estén a favor de que se apruebe esta modificación a la ley. En ese sentido sí quisiera hacer una aportación que sería un poco tanto de redacción, porque si nosotros establecemos con rigidez 7 semanas anteriores y 7 posteriores, entonces en la aplicación ya de la ley, en lo específico, se tendría que ser así, porque hay mujeres de preparto que muchas veces no necesitan las 7 anteriores, ¿verdad? Y hay quienes en un momento dicen, yo me aguanto hasta la última semana, muchas nos aguantamos, sí. Entonces ya nos da el lapso de posteriores, ¿sí? Ah, bueno, ya está listo, eso. Ah, qué bueno. Sí, que la madre decida cómo las toma, que sea flexible. Muy bien. Los que estén en contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Adelante, señor secretario. Y tengo otra mejor, pero después. Como tercer punto,
se propone un dictamen en el sentido positivo, con modificaciones, va en la misma materia, pero es referente a la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado. El objetivo de este dictamen de iniciativa es reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123, a fin de ampliar el permiso de maternidad. Esto es complementar lo que se discutió y aprobó en el punto anterior, con base igual al convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, que aunque no se ha ratificado, sirve como parámetro. Se propone otorgar y reconocer 14 semanas para el permiso de maternidad. Es decir, es complementario, tanto el apartado A como el apartado B van en ese mismo sentido, ¿no? Pues es un complemento adicional, si quieren lo sometemos a votación y aquellos que estén a favor, pues sírvanse a levantar la mano porque es… Perdón, adelante. Ok, de acuerdo. Me parece, presidente, yo sé que tenemos muchísimos dictámenes, pero de verdad que es necesario visibilizar lo que se está aprobando en este momento y es de gran trascendencia. A propósito de lo que mencionaba la senadora, justo es que se está pasando las 6 a las 7 semanas, o sea, 14 semanas, y dice, tratándose de un parto prematuro, eso es la modificación, es lo que vamos a votar en este momento. Tratándose de un parto prematuro, deberá tomarse en cuenta la fecha de nacimiento del hijo o hija con la finalidad de que se garanticen, senadora, las 14 semanas que se encuentran asignadas como parte de la licencia de maternidad para la madre trabajadora establecidos en el párrafo anterior, en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 14 semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. En caso de adopción de un infante, que me parece de verdad que es trascendentalísimo y de avance, las mujeres trabajadoras disfrutarán de un descanso de una semana previa a la fecha de entrega con goce de sueldo y 7 semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciba. Es sin duda un cambio sustancial para las madres biológicas o para las madres que deciden adoptar un hijo. Me parece que es una gran decisión de la comisión y es una gran decisión, espero sea una gran decisión del Pleno. Felicidades a todas. Gracias. Muchas gracias. Yo sí, senadora Kenia, senadora sí, Lucía Trasviña. yo sí quisiera que fuera como más general, no solamente especificar en el caso del parto prematuro o en caso de que el producto de la maternidad tenga algún problema, tiene que ser en el tema de ponerlo general, porque se dan casos de que ni es parto prematuro y que la mujer en un momento dado decida decir, yo me voy hasta que me den mi tiempo después del nacimiento, quiero aprovechar más tiempo con mi bebé, ¿sí? O hay alguien que tenga problemas, que tenga que estar en reposo antes del parto, ¿verdad? Para evitar un aborto y todo eso. Hay situaciones, ¿no?, clínicas de cada una de las mujeres que debe quedar más abierto a la que sea la elección de la mujer la que diga, ¿verdad? Sí, se puede modificar. Sí, eso yo creo que es pertinente. Para que sea decisión de las mujeres. Muy bien. Exactamente. Así, nada más que efectivamente en uno de los párrafos dice, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeña. Eso lo dice en la Ley Federal del Trabajo, en el apartado A y no en el apartado B. Entonces, yo eliminar también eso. Es decir, que a la hora que porque los patrones pues siempre van a decir, oye, no te vayas, vente más rápido. Exacto. Entonces, quitar eso para que todo el espíritu que quede en la final de redacción es como lo quiera la mujer. Antes, después, las 14 hacer énfasis semanas. en eso. Exacto. Muy bien, pues creo que estas sugerencias y modificaciones son totalmente pertinentes. Yo quisiera someterlas a votación, ¿verdad? Para que los que estemos de acuerdo a favor de estas modificaciones, creo que yo también son históricas, sin precedente, y es un paso más adelante en reconocer los derechos de la mujer, no solo la maternidad, sus derechos constitucionales en general y humanos, y creo que este es un gran avance que estamos haciendo con estos cambios. Yo también
Si lo aprobamos, pues felicito a todos los miembros de esta comisión y a todo el Pleno, seguramente del Senado de la República, que creo que también lo ratificará. Pero bueno, vamos por pasos. Los que estén a favor de estas modificaciones, por favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, abstenciones, aprobado por unanimidad y felicidades a todas y a todos. Es un paso histórico, verdaderamente. Gracias. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. Como cuarto punto, se propone un dictamen en sentido positivo que tiene que ver con la implementación de un directorio nacional de lactarios, cuyo proponente es el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario de Morena, así como la senadora Marta Lucía Mitcher. El objetivo de esta iniciativa se considera necesario adicionar a fracción 15 transitoria al decreto de fecha 30 de noviembre de 2012, por la que se reformó la Ley Federal del Trabajo, ante la necesidad de contar con información que permita conocer las condiciones que guardan los lactarios que existen dentro de las empresas e instituciones públicas. Con ello se promueve una cultura organizacional y de entorno social, permitiendo modelos productivos que faciliten la conciliación de la vida laboral y la vida familiar y personal. En especial, velar por la creación de un directorio de lactarios que promuevan la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, atención y alimentación de las hijas e hijos de las madres trabajadoras. Dentro de las consideraciones de esta iniciativa, se propone, como decía, en sentido positivo, toda vez que esta Secretaría Técnica considera relevante tener un directorio nacional de lactarios que dé cuenta de la ubicación geográfica, capacidad, infraestructura y accesibilidad en las instalaciones públicas y privadas de nuestro país a fin de facilitar y garantizar la salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo de la mujer trabajadora en relación a los espacios concernientes a la lactancia materna. Estas serían las consideraciones de esta iniciativa. Muy bien, si alguien tiene alguna opinión, si no, pues sugeriría que procedemos a votarlo. Aquellos que estén a favor, senadoras y senadores, sírvanse por favor levantar la mano. ¿En contra? Ninguna. ¿Abstenciones? No. Es unánime la votación. Adelante, por favor. Yo creo que también es un paso adelante muy importante. Sí. Presidente, tomando en cuenta que son 1:15 y que quizás usted decrete algún receso, sí, y tomando en cuenta que hoy dictaminábamos la reforma para las trabajadoras del hogar, que es tan importante, que está aquí la promovente, que cambiáramos el orden del día, si ustedes están de acuerdo, para que el punto que siga sea la reforma a las trabajadoras a la Ley Federal del Trabajo para los derechos de las trabajadoras del hogar, y después continuemos pues hasta que la sesión, hasta que los integrantes determinen. Si están de acuerdo en que modifiquemos y adelantemos en el orden del día este punto, por favor, sírvanse levantar la mano. Prefiero hacerlo de manera democrática. Muy bien, pues aprobado por unanimidad. Yo creo que debemos de proceder y quiero también decir que está aquí la senadora Xóchitl Gálvez, que es promovente de esta iniciativa. Le invitamos. No es miembro integrante de esta comisión, pero pues desde luego, como senadora de la República, nos da mucho gusto tenerte aquí presente. Muy bien, pues adelante, compañero secretario técnico. ¿Qué número tiene? Es el número 8. Con base a la modificación aprobada en la votación anterior, me permito exponer el sentido del dictamen, que es positivo. Es una iniciativa, el proyecto de decreto que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo en materia de las personas trabajadoras del hogar, que como señalaba el senador presidente, la proponente es la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. El objetivo de esta iniciativa tiene por objeto realizar una reforma integral para reconocer y estipular en las leyes vigentes los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, los cuales hasta la fecha se han mantenido un vacío legal que no forza a los patrones a incluirlas dentro de un régimen de seguridad social. En ese sentido, la redacción que propone esta iniciativa permite garantizar mejores condiciones laborales para las personas trabajadoras del hogar,
a fin de realizar los esfuerzos necesarios para reivindicar y dignificar esta actividad económica de la cual dependen millones de familias mexicanas. La línea estratégica antes referida es con el objetivo de atender las labores domésticas desempeñadas por los y las trabajadores del hogar como una contribución en el desarrollo de la vida de las personas, como son las labores en el domicilio y, en su caso, el cuidado de las y los hijos cuya labor merece ser compensada y considerada a efecto de que se reconozca sus derechos. Y entonces por eso estamos proponiendo en sentido positivo. Al principio de la sesión se señaló una modificación al artículo transitorio por el cual se estipula que la iniciativa entrará en vigor 18 meses, con lo cual de alguna manera se es diferente con una sentencia de la Suprema Corte que tuvo efectos generales, la que resolvió un amparo directo, con la cual se le ordena al Instituto Mexicano de Seguro Social implementar todas las acciones que sean necesarias para un mejor funcionamiento de este nuevo régimen. Entonces, lo que estamos estableciendo con estos 18 meses es que se permita una adecuada implementación y entre en vigor de manera adecuada. Adelante, la senadora Lucía Trasviña, por favor. Felicidades, senadora. El micrófono, senadora. Gracias. Senadora, felicidades por esta gran iniciativa. Ahora sí, ya entro yo un poquito en mi mente a pues casi a exigir y a demandar. ¿Cómo haríamos que la retroactividad de esta reforma les alcance beneficios de derechos adquiridos por el ejercicio de la actividad doméstica tanto a mujeres como a hombres? Nos consta que hay mujeres y hombres que han laborado por plazos hasta de 30 años y generalmente los trabajadores domésticos fueron de los adinerados, de los políticos, que nunca les dieron una prestación social, que han llegado a la edad de estar casi su actividad productiva al 50 o al 30%, que no tienen vivienda digna, que no tienen pensión digna, que no fueron sujetas a ningún tipo de protección del tipo social. ¿Cómo lograríamos nosotros, a través de un procedimiento probatorio en materia laboral, que si ellas o ellos demuestran haber ejercido la actividad, que se les sume a través de las pruebas que la ley les permite, podamos resarcirles ese derecho, ¿verdad? Porque desafortunadamente conozco a decenas de mujeres que están en ese tipo de situaciones. Jamás nadie vio por ellas. Le agradezco, senadora, su interés y el impulso a esta iniciativa, que de aquí en adelante ellas pueden ser sujetas de esos derechos, de esas prestaciones sociales, pero lo que quedó atrás, vamos luchando por hacerle justicia. Gracias. La senadora Patricia Mercado tiene la palabra, después la senadora Vanessa Rubio. Sí, yo creo que, digamos, desafortunadamente en este caso las leyes no pueden ser retroactivas, ¿no? Son hacia adelante. Sin embargo, me parece que el tema que usted está poniendo en la mesa es un tema muy importante y que creo que vale la pena que pues le echemos conocimiento, evidencia, estudio jurídico para ver cómo se puede hacer. Precisamente la sentencia de la Corte es por una mujer que trabajó casi 50 años en una casa con una familia y se le despidió sin nada. Ella va a hacer su demanda y la Corte dice sí tiene derecho. Entonces me parece que podemos generar un camino, aunque tendrá que ser a lo mejor camino de demanda individual, pero sin embargo yo creo que el tema es un tema fundamental y me parece que queda en la mesa como para una discusión y para ver cuál es el alcance de la sentencia de la Suprema Corte a partir de esta mujer que efectivamente dijo se le tenían que reconocer sus derechos. Y yo creo que no sé si tenemos una confusión en el sentido de que esta ley pues entra en vigencia cuando se va a la Cámara, se vota, se publica
Yo creo que es muy importante porque si esta ley, cuando el presidente de la República, el gobierno federal la publique, al mismo tiempo puede enviarnos la ratificación del convenio 189, porque ya, digamos, casi nos habremos adelantado al convenio. Sin embargo, el transitorio tiene que decir que la reforma a la ley del Seguro Social para hacer de la seguridad social el régimen obligatorio de la seguridad social para trabajadoras del hogar tiene que ser dentro de 18 meses. Pero es la reforma a la seguridad social, es la que tiene que esperar. ¿Por qué? Porque el IMSS está cumpliendo una sentencia de la Corte que le dio 18 meses para encontrar el camino, ¿no? Entonces, me parece que no es la ley la que no se debe publicar, sino la reforma a la seguridad social. Muy bien, gracias. La senadora Vanessa Rubio, por favor. Muchas gracias, presidente. De nuevo, felicitar a la senadora Xóchitl Gálvez por la iniciativa y porque le ha puesto un esfuerzo incansable a este tema. He sido testigo de él y qué bueno que nos estés acompañando hoy, querida Xóchitl. Y en relación a lo que decía también mi compañera Lucía Trasviña, es un tema que estudié mucho cuando estaba yo en la Secretaría de Hacienda y es un tema muy complicado. A lo que llegamos como posibilidad, que creo que es algo que deberíamos de explorar, es que en efecto la retroactividad es muy difícil de probar, habrían juicios en contra de la misma y demás, pero algo que logramos hacer y que deberíamos de trabajar, incluso llamando a esta comisión a una reunión de trabajo al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, es hacer un régimen exprofeso voluntario para trabajadoras del hogar. Hay muchas personas que de manera voluntaria estarían dispuestos a reconocerles derechos adquiridos a las trabajadoras del hogar o trabajadores domésticos. Lo digo por experiencia propia y ya nos tocaron casos en donde se juntaban un grupo de vecinos y al velador que no había tenido derechos y demás, dijeron, reconozcámosle hacia atrás y le hicieron una cuenta individual de carácter voluntario en la Afore, la abrieron y se le empezaron a depositar. Entonces, yo creo que deberíamos de trabajar en un esquema en donde además nos ayuden a promoverlo, se le meta difusión y demás, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro está en muy buena posición para podernos hacer un régimen voluntario para reconocer derechos hacia atrás y que los patrones puedan asumir responsabilidad en este sentido. Entonces, algo que propongo que podamos explorar en la mesa. Muy bien. Distinguida invitada, por favor. No, muchas gracias. La verdad me da mucho gusto estar en esta reunión. Me felicito porque he sido testiga de dos iniciativas muy importantes en beneficio de las mujeres. Yo como empresaria siempre he tratado de darle más semanas de licencia de maternidad y teletrabajo, que es otra propuesta que creo que está en la mesa. Muchas de las mujeres en sus 2 primeros años de vida, sus hijos trabajan desde casa, pero todo esto como una iniciativa propia. Qué bueno que hoy se pueda poner en la ley las 14 semanas, los felicito. Y creo que es cuando nos damos cuenta que tenemos más coincidencias que diferencias. Yo creo que si encontramos esas coincidencias en el Senado, en esos temas de carácter social que difícilmente nos podrían contraponer, aunque parezca a veces no nos ponemos de acuerdo, creo que celebro que aquí nos estemos poniendo de acuerdo en temas tan importantes en beneficio de las mujeres. Quiero reconocer a todas las mujeres que hicieron posible esta iniciativa, porque a mí solo me tocó darle forma, ponerla en papel y corretear a cada una de las organizaciones, pero están diferentes organizaciones de la sociedad civil, desde las del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, Simón de Beauvoir, nosotros, exactamente, son muchas organizaciones que diseñaron esta iniciativa y que un grupo de senadoras y senadores, Vanessa, Patricia Mercado, Malú Micher, yo creo que prácticamente el día que la presentamos al Pleno, bueno, Napoleón, por supuesto. No dejes al presidente fuera. No, Napoleón, pero prácticamente todos los partidos la firmaron, Citlali, en fin, sería muy difícil mencionar a todos los que están detrás de esta iniciativa, pero bueno, yo de verdad, son décadas que las trabajadoras del hogar
antes llamadas trabajadoras domésticas, ellas prefieren que se les llame trabajadoras del hogar. Fueron décadas en las que fueron mexicanas de segunda desde el punto de vista laboral, porque tenían un régimen voluntario muy complicado de darse de alta en el Seguro Social. Me consta que hay patrones y patronas que querían registrarlas, pero era tan complejo, por eso el siguiente paso es la reforma a la ley del Seguro Social, que esa la trabajaremos ya con Germán Martínez, está hablada, se está haciendo la prueba piloto, y este tema no va a terminar, porque pues, también lo que está proponiendo Vanessa me parece muy importante, y yo me comprometo con ustedes de seguirle dando seguimiento a este tema hasta que lo concluyamos, y agradecerle a los integrantes su voto a favor de esta iniciativa y hacerle justicia a las miles de mujeres que, por cierto, yo este tema lo inicié con el presidente Vicente Fox, peleaba yo el reconocimiento justamente a la reforma constitucional, no fue posible en ese entonces que se pusieran de acuerdo porque muchas de estas mujeres son indígenas, muchas de estas mujeres llegan a la ciudad en búsqueda de un trabajo y de lo que encuentran pues es en casas. Entonces, gracias, me felicito por haber estado en esta sesión. ¿Me permite? Muy bien. Adelante, senadora, para… Me encantó, Xochitl, me encantó tus palabras, tu pronunciamiento. Lo único que no me gustó que mencionaras al chachalaca del Fox. Al chachalaca de Fox. Adelante. Senadora Kenia, por favor. Muchas gracias, presidente. Me parece que el día de hoy estamos dándole forma y firma a una promesa que hicimos en campaña. El Partido Acción Nacional, nuestro candidato a la presidencia de la República, una servidora, Xochitl, varias mujeres y varios hombres que hoy somos senadores de la República, estuvimos sentados con mujeres que además nos buscaban a todos los partidos en una lógica de un resarcimiento de una lucha histórica. Hoy me parece que vale la pena dejar en esta sesión asentados los logros que se van a tener en esta modificación. Lo primero es que se establece, presidente, con el dictamen que pone a consideración quién es una persona trabajadora del hogar, y eso le va a dar certeza a todas las personas que se ubican en el supuesto de ser trabajadoras del hogar o a quienes de una u otra manera van a contratar a una trabajadora del hogar. También deja muy claro el dictamen que vamos a votar en este momento que queda prohibida la contratación para el trabajo del hogar a adolescentes menores de 15 años. Esta posición de la comisión para evidentemente refrendar que el trabajo para menores de 15 años es ilegal, pues también se agradece. Hoy vamos a aprobar la posibilidad del contrato por escrito, que entre otras cosas establece vacaciones, alimentos, condiciones, por supuesto, de terminación de la relación de trabajo. Uno de los artículos trascendentes que se estarán aprobando en este momento es que los patrones garantizarán en todos los casos los alimentos para las personas trabajadoras del hogar. Para quienes nos ven o para quienes nos escuchan, eso parecería pues lógico, pero no lo es. Escuchamos muchas historias en campaña, seguramente todos aquí, de trabajadoras del hogar. Estamos en el punto Senadora, de trabajadoras del hogar. Yo le pediría, por favor, es la 7ª vez que usted pide una moción. Sí, pero está saliéndote del tema. Estoy leyendo el dictamen, senadora. Sí, pero estamos en el punto específico de trabajadoras del hogar. Estoy leyendo el dictamen. Trabajadoras del hogar. Estoy leyendo el dictamen. Pero estás saliéndote Estoy leyendo el dictamen. En el artículo 334 establece: los patrones garantizarán en todos los casos los alimentos para las personas trabajadoras. Y decía que es increíble y cómo nos contaron historias de mujeres que se quedaban a trabajar en casas durante muchas horas, en donde no les dejaban de comer sus patrones. Este tipo de historias se van a tener que modificar, porque hoy la ley va a protegerlas. Yo quisiera decirles que de las cosas que nos pueden unir, lo ha dicho muy bien Xochitl aquí, de las cosas que nos pueden
reconocer como legislatura en esta 64 legislatura es justamente proteger a quienes históricamente no han sido protegidos. Y hoy lo estamos haciendo con las trabajadoras del hogar. Todas, seguramente todas las que nos escuchan, tengan o no partido, hayan ido o no a votar, hayan pensado que esta legislatura iba a cumplir sus expectativas o no, todas hoy estarán teniendo una respuesta eficiente, digna y justa de un cuerpo colegiado como este, y evidentemente vale la pena que nos felicitemos mutuamente. Muchísimas gracias, presidente. Pues muchas gracias. Yo quisiera hacer unos comentarios para cerrar este planteamiento, esta discusión y pasar a la votación. Primero quiero decirles que yo creo, y aquí sí diferencio lo que acaba de decir la senadora Kenia, esto no es un tema partidista, no es de hubo 12 años del PAN en el poder y no se aprobó, pudo haber habido muchas iniciativas. Hoy se está aprobando y es un paso trascendental. Y yo creo que el mérito es de todos los que estamos a favor de la justicia. Hay tantas injusticias en México que se cometen todos los días. Hay tantas injusticias en este sector en particular, más de 2 millones de compañeras y compañeros, porque también hay hombres, trabajadores del hogar, que nunca recibieron el reconocimiento a sus derechos. Es un acto de actitud de defensa de los derechos humanos de las personas y me da muchísimo gusto y la verdad los felicito a todos. Cuando las senadoras que promovieron esta iniciativa me lo comentaron como presidente de esta comisión, yo creo que fui el primer senador, hombre, que la aprobó y la firmó a favor. Y lo quiero decir, me siento muy orgulloso de eso. Y luego nos sumamos todos, pero tampoco es un mérito del presidente de esta comisión de nada, es de todos. Creo que esto es algo muy importante, trascendente, es un paso histórico hacia la lucha por los derechos humanos, por los derechos laborales, por la justicia de México. Y qué bueno que lo logremos hoy. Quiero decirles y comentarles, porque no se ha dicho, el próximo 30 de marzo está considerado como el Día del Trabajador del Hogar. El sábado 30 de marzo se va a celebrar este día. Y el 31 de marzo, según una conversación que tuve ayer con el director general del Seguro Social, el Seguro Social va a anunciar su programa piloto dentro de este marco que le estableció la ley la Suprema Corte, para que ya incluso en el camino algunas se puedan ir afiliando al Seguro Social. Lo que tienen es este marco de acción, este tiempo, para ver la siniestralidad y todo el impacto financiero que va a tener también en el instituto, pero el programa ya va para adelante con esta aprobación que estamos haciendo hoy. Es un paso histórico, yo los felicito y las felicito a todos ustedes y creo que pues vamos para adelante a celebrarlo y ya nada más nos queda la votación. Y lo sometería en este momento a la votación, si… Nada más una… A ver. No, que usted nos informara cuándo va a ser el dictamen. Creo que es muy importante invitar a estas organizaciones de la sociedad civil. Usted me decía incluso que podíamos dar la comisión una conferencia de prensa ese día. Sí. Y que cuando, pues ojalá que todas las fracciones parlamentarias posicionaran a favor de este dictamen, ¿no? Entonces, como que se hiciera de esta manera. Y el 31 va a ser porque es domingo. Ojalá todos fuéramos al centro médico. Es domingo, lo pidieron el Sindicato de Trabajadoras del Hogar para que puedan ir, porque es el día de descanso de las trabajadoras, que puedan ir muchas de ellas este día. Muy bien, bueno, pues yo creo que está suficientemente discutido y quisiera proceder a la votación. Los que estemos a favor de esta reforma, sírvanse levantar la mano. Pues todos, yo creo que a favor, en contra… No veo ninguna. Esperamos para la foto. A ver, para la foto, senadora. Los que estén a favor de esta iniciativa, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, abstenciones, unánime la aprobación. Felicidades, y es un paso adelante. Estamos haciendo historia verdaderamente en este país. Yo quisiera, por la hora, aprovechando. No es político. Bueno, es un pequeño comercial, estamos haciendo historia. Yo nada más quisiera sugerir, dada la hora, que ya es la 1 de la tarde, un poco más, y hay otras comisiones, sugerir, conforme al artículo 141, que entremos en un receso de esta reunión para analizar los siguientes temas.
Vamos a señalar la hora y el lugar, espero hacerlo muy pronto. Voy a revisar con el secretario técnico para fijar la fecha para la próxima reunión y continuar con el desahogo de esta agenda que no pudimos terminar el día de hoy por temas tan importantes y trascendentes que hemos aprobado. Y yo me siento satisfecho, orgulloso y creo que todos también de que dimos este paso adelante. Así es que, pues felicidades y ya les informaremos de la próxima reunión. Bueno, ¿están de acuerdo en que entremos en un receso? Sí, vas a levantar la mano. Muy democrático. De acuerdo. Por unanimidad. Bueno, para que veas. Es que no me conocían.